Almohadilla almohadilla fase 1, humillación inicial. Aiden abrió los ojos sobre un suelo de piedra gris y el crujir de hojas bajo sus pies. La bruma matutina cubría la aldea de Lumen, y ningún sonido más allá del canto distante de un ruiseñor anunciaba su llegada. No llevaba ropa, ni monedas, ni siquiera una pista de lo que había sido su vida anterior. El viento frío le rozó la piel desnuda, recordándole la vulnerabilidad que sentía. Los aldeanos aparecieron a la vuelta de la esquina, una horda de miradas curiosas y susurros. ¿Qué hace ese muchacho aquí?, preguntó una mujer de cabello trenzado, mientras señalaba al recién llegado. Un niño pequeño soltó una risa burlona, y una anciana cruzó los brazos, frunciendo el ceño. Aiden sintió como la mirada de todos se posaba sobre él como una carga pesada. «¡Fuera de aquí, inútil!», gritó un joven de mirada dura, empujando a Aiden contra la puerta de la posada. El golpe resonó, y la multitud aplaudió el gesto con una mezcla de diversión y desprecio. El joven se burló una vez más, golpeando la espalda del forastero con la empuñadura de una espada de madera. Aiden intentó responder, pero la garganta se le cerró. El miedo le aprisionó el pecho y la humillación le hizo temblar. Un murciélago cruzó el cielo, como si el propio destino se burlara de su presencia. Los aldeanos continuaron lanzando insultos, describiéndolo como el paria sin futuro, el errante sin talento. Cada palabra se clavaba como una puñalada. Mientras la corriente de desprecio no cesaba, una luz azulada surgió frente a Aiden sin que él la haya convocado. Un panel traslúcido se desplegó sobre su vista, como si una pantalla invisible se hubiera activado en su cabeza. Números y barras surgieron, mostrando su nivel de vida, su resistencia y una sección vacía donde debía aparecer una habilidad. «¿Qué demonios?», murmuró Aiden, intentando comprender el extraño fenómeno. El panel mostraba: nivel 1 salud 45 diagonal 45 energía diciembre de 12. Debajo, un icono rojo parpadeaba con la palabra trap. El contador marcaba 1200 Los aldeanos, al percibir la aparición del panel, dejaron de reírse y miraron con sorpresa. «¿Qué es eso?», preguntó Eldercor, el anciano que presidía la aldea, con una ceja alzada. El hombre caminó lentamente hacia Aiden, observando la pantalla que solo él podía ver. «Parece un sistema, joven. Algo que no pertenece a nuestro mundo», dijo Cor, su voz cargada de curiosidad y una ligera desconfianza. «¿Tal vez eres una especie de visitante de los dioses?». Aiden asintió débilmente, sin saber qué decir. El panel seguía mostrando la barra de trap con el tiempo aún lejos de terminar. Sin comprender el significado de aquel símbolo, extendió la mano de forma instintiva, como si buscara agarrar algo que no existía. En ese instante, un temblor recorrió el aire. El suelo bajo sus pies tembló ligeramente y una corriente de energía surgió del suelo, envolviendo sus pies. Un destello rojo surgió del icono trap, sin advertencia, una trampa de energía se activó alrededor de él. Una esfera luminosa se formó en el centro, pulsando como un corazón de fuego. Los aldeanos retrocedieron horrorizados. El joven que lo había empujado cayó al suelo, cubriéndose la cara con la mano. «No, no lo hagas», gritó una mujer mientras se tapaba los ojos. La esfera emitió un rugido sordo y una onda de choque se expandió, lanzando a varios aldeanos contra las paredes de adobe. Aiden, sorprendido, sintió como su cuerpo se elevó ligeramente antes de caer de bruces al suelo. El panel mostró ahora: Trap enfriamiento 1195S. La energía residual chisporroteó alrededor de su cuerpo, dejando una marca azulada en la tierra. El silencio se hizo palpable, como si la aldea entera hubiera detenido el aliento. Eldercor se acercó lentamente, observando la marca que se había quedado en el polvo. «¿Qué fue eso?», preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. Aiden intentó explicarse, pero la voz le falló. Solo logró balbucear: «Yo, no lo». Su mente giraba intentando entender cómo había activado aquella habilidad sin querer. El panel seguía mostrando el tiempo de enfriamiento, una cuenta regresiva que parecía interminable. Los aldeanos, aunque aún temblorosos, comenzaron a murmurar entre ellos. «Tal vez sea una señal», dijo una anciana, mientras cruzaba los brazos. «Quizá ese chico tiene algo que nosotros no comprendemos».
Otros, sin embargo, se mantenían escépticos, temerosos de lo desconocido. Eldercore, con la mirada fija en Aiden, tomó una decisión. Te llevaremos al refugio del bosque, anunció, señalando una pequeña cabaña a las afueras de la aldea. Allí podrás descansar y quizás entender lo que te ha sucedido. El resto de los aldeanos asintió con cautela, temiendo otro estallido de energía. Aiden siguió a Cor, arrastrando sus pies cansados bajo el peso de la vergüenza y la extraña energía que todavía vibraba en su interior. Cada paso resonaba como un recordatorio de la humillación que acababa de vivir, pero también como la primera señal de que algo dentro de él empezaba a despertar. El bosque se abrió ante ellos, sus sombras alargándose como brazos que aguardaban revelar el próximo desafío. Almohadilla, almohadilla, fase 2, alejamiento. Aiden despertó bajo la sombra de los pinos del bosque susurrante, todavía tembloroso por la humillación que había sufrido frente al círculo. El aire frío le mordía la piel mientras su mente repasaba los destellos de Louis que solo él podía ver. Allí, entre los menús de cooldown, notó que la barra de su habilidad Trap se agotaba con una velocidad que no había anticipado. Decidió probar una teoría que había leído en los foros ocultos del sistema. Si concentraba su energía en un gesto más corto, quizás el intervalo se acortaría. Con la mano temblorosa, Aiden dibujó en el suelo un símbolo de 3 líneas paralelas, una variante del patrón estándar. Al instante, la chispa azul que emergía de sus dedos se volvió más tenue, pero el conteo del temporizador se redujo a la mitad. Un leve temblor recorrió la tierra y un susurro casi imperceptible resonó bajo sus pies, como si el propio bosque escuchara el experimento. La sorpresa le dio una sonrisa fugaz. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Mientras caminaba en busca de refugio, una rama crujió bajo sus botas y descubrió un tronco caído que ocultaba algo brillante. Al remover la corteza, encontró un libro cubierto de polvo. Sus páginas amarillentas portaban el título Cronometraje arcano, técnicas de reducción temporal. El texto estaba escrito con caligrafía antigua, pero los símbolos del sistema se alineaban con los que él veía en su HUD. Cada página describía rituales de sincronización del flujo temporal, y una de las técnicas prometía cortar los recargos de habilidades mediante la concentración de la respiración en ciclos de 3 inhalaciones y una exhalación profunda. Aiden pasó la tarde estudiando aquel manuscrito, replicando mentalmente los ejercicios mientras el sol se desvanecía. Cada vez que practicaba la respiración, sentía una ligera vibración en el pecho, como si su corazón marcara el ritmo de un tambor invisible. Al culminar el último capítulo, la barra de Trap parpadeó y mostró una reducción adicional del 20%. El joven sintió una oleada de confianza que nunca había conocido en aquel mundo hostil. Al caer la noche, una luz tenue surgió entre los árboles. Una figura envuelta en una capa azulada se acercaba con paso cauteloso. Era Lyra, aprendiz de mago del gremio de los arcanos, cuyos ojos brillaban con curiosidad. Había observado a Aiden desde la distancia, intrigada por la extraña energía que emitía su mano cada vez que activaba la trampa. ¿Qué haces aquí, forastero?, preguntó con voz suave, pero firme. Ese destello no es natural. Aiden dudó un instante, pero decidió compartir parte de su secreto. Explicó la habilidad Trap, el experimento del símbolo y el libro hallado. Lyra asintió, sus labios se curvaron en una media sonrisa, y sacó de su bolso un pequeño cristal que emitía una luz pulsante. Este es un foco de sincronía. Si lo colocas sobre tu mano mientras respiras según el método del libro, el tiempo que tu habilidad necesita para recargarse puede disminuir aún más, dijo, entregándole el objeto con delicadeza. Aiden tomó el cristal y sintió una calidez que se extendía hasta sus dedos. Sin embargo, la noche no tardó en revelar su peligro. Un rugido profundo resonó entre los árboles, una manada de bestias menores, con pelaje ennegrecido y colmillos relucientes, emergió de la espesura. Sus ojos rojos escudriñaban a los dos jóvenes como si fueran presas fáciles. Sin perder la compostura, Aiden se posicionó frente a Lyra, levantó la mano y activó su trap. Esta vez, la energía fluyó más rápido, como un torrente que se precipita por una grieta recién abierta. Un círculo de runas se dibujó en el suelo, atrapando a las criaturas dentro de una barrera luminosa. Las bestias intentaron romper el sello, pero la magia del cristal de Lyra reforzó la estructura, y la barrera se volvió más densa. Lyra, mientras tanto,
canalizó un hechizo de congelación que se esparció como una bruma helada, ralentizando los movimientos de los animales. Cada bestia intentó dar un paso, pero sus patas se congelaron brevemente, como si el tiempo se hubiera vuelto viscoso. Aiden sintió el pulso de su habilidad vibrar con fuerza, y al llegar el momento del recargo, el cristal emitió un destello que reinició la cuenta al instante. Con la amenaza neutralizada, los dos quedaron exhaustos pero victoriosos. Las bestias, al percibir la imposibilidad de avanzar, retrocedieron entre los árboles, dejando tras de sí un silencio que parecía agradecerles el descanso. Lyra miró a Aiden con admiración. Nunca había visto una trampa tan eficiente, murmuró, acariciando el cristal. Creo que juntos podemos descubrir mucho más. Aiden asintió, consciente de que aquel encuentro marcaba el inicio de una alianza que le permitiría escalar niveles y desafiar al propio Lord Varric. Mientras la luna se alzaba sobre el bosque, ambos se sentaron sobre una roca y repasaron los diagramas del libro, trazando planes para perfeccionar la reducción del cooldown. La noche se volvió testigo de un pacto silencioso, y el joven que antes había sido despreciado sintió, por primera vez, que el futuro le pertenecía. Almohadilla fase 3, revelación/crecimiento. Aiden había conseguido unir la extraña energía de su habilidad Trap con los simples hechizos de los que aprendió en la posada. Cada vez que dibujaba el símbolo de la trampa en el aire, una chispa azulada se fundía con la llama del conjuro, creando una barrera que desorientaba a los enemigos durante varios segundos. Esa combinación lo llevó a cruzar la barrera del nivel intermedio, y el número que brilló en su pantalla interior pasó de 14 a 18. Con la sensación de que algo nuevo despertaba dentro de él, sintió una corriente cálida recorrer sus dedos, como si la magia aceptara su presencia. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor de su ascenso llegara a los oídos del Lord Varric. Desde su torre de obsidiana, el Señor del Círculo ordenó a dos de sus más leales secuaces, una mujer de ojos como carbones y un hombre de cicatrices profundas, que capturaran al joven talentoso. No permitamos que esa chispa se convierta en llama, murmuró Varric mientras señalaba el mapa. Los dos mercenarios aparecieron en el bosque donde Aiden entrenaba, ocultos entre los troncos retorcidos. La mujer lanzó una lanza de energía negra que atravesó la niebla, y el hombre gritó una orden que resonó como un trueno. Aiden sintió el suelo vibrar bajo sus pies y, antes de que pudiera reaccionar, una red luminosa surgió del aire, atrapando su torso. La luz se volvió densa y sus sentidos se apagaron momentáneamente, como si estuviera sumergido en un lago helado. Cuando los ojos de Aiden volvieron a abrirse, una figura ágil y de cabellos plateados estaba arrodillada a su lado. Era Lyra, la aprendiz de sanadora que había conocido en el mercado de la aldea. Con una mano firme, ella pulsó un amuleto que emitió un destello verdoso, rompiendo la trampa que lo mantenía inmóvil. Rápido, sigue mi paso, susurró, y lo guió entre los árboles, evitando los rastros de energía que dejaban los secuaces. Corrieron sin detenerse, saltando sobre raíces y cruzando arroyos helados. Lyra conocía atajos que solo los locales sabían, y cada giro los acercaba más a la carretera que llevaba a la capital. A medida que la distancia aumentaba, el sudor le corría por la frente a Aiden, pero la adrenalina mantenía su mente clara. Cuando la silueta de los muros de la gran ciudad emergió entre la niebla, ambos se detuvieron un instante, jadeando, y se miraron con una mezcla de alivio y determinación. Una vez dentro de la capital, Lyra lo condujo a una taberna discreta, escondida entre callejones estrechos. Allí, bajo la tenue luz de faroles de cristal, Aiden observó a los mercenarios del círculo que patrullaban la zona. Cada uno llevaba el emblema del círculo grabado en su armadura, un símbolo que ahora le resultaba familiar. El corazón de Aiden latía con rapidez mientras comprendía la magnitud del peligro que lo acechaba. Lyra tomó una taza de té humeante y la ofreció a Aiden. «Hay algo que debes saber», dijo con voz serena, pero sus ojos brillaban con urgencia. El círculo no solo controla a los débiles, busca a todos los que poseen habilidades singulares, como la tuya. Varric quiere reunir a los talentosos para crear un ejército inquebrantable bajo su mando. La información cayó como una piedra pesada sobre los hombros de Aiden, y por un momento sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Mientras escuchaba, el murmullo de la multitud fuera de la taberna se filtraba como un eco distante.
Aiden notó cómo su mano se cerraba inconscientemente alrededor del amuleto que Lyra le había prestado, el mismo que había usado para romper la trampa. El metal frío le recordaba que todavía tenía el control de su destino, aunque el futuro se mostrara incierto. Con cada palabra de Lyra, su determinación se afianzaba, como una llama que se niega a apagarse. En la misma noche, la taberna se llenó de voces que hablaban del círculo y de los rumores de una reunión secreta en la torre de Lord. Aiden, siguiendo la pista que le había dejado Lyra, se escabulló entre la gente y se dirigió al distrito de los artesanos, donde las paredes estaban cubiertas de murales que narraban la historia del reino. Allí, descubrió una puerta oculta tras una estatua de un dragón dormido. La empujó con cuidado y encontró una escalera que descendía hacia un sótano iluminado por cristales flotantes. Al llegar al fondo, una sala circular se abrió ante él, con mesas repletas de pergaminos y mapas. En el centro, un grupo de figuras encapuchadas susurraba alrededor de un mapa del territorio. Al reconocer el símbolo del círculo, Aiden comprendió que había hallado la sede secreta del propio Lord Varric. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue ver a varios jóvenes como él, cada uno con una habilidad distinta, todos bajo la mirada de un hombre de aspecto severo que se giró al sentir la presencia. El Lord Varric, con la frente fruncida, señaló a Aiden y dijo con voz grave: «Así que finalmente llegas, chico del bosque. Tu habilidad trap ha llamado mi atención. Ahora, decidirás si te unes a mi causa o serás un ejemplo para los que se atreven a desafiarme». La amenaza resonó en la habitación, y Aiden sintió como el aire se espesaba alrededor de su cuerpo, como si la propia magia lo observara. Aiden tomó una profunda inhalación, dejando que el aire llenara sus pulmones y despejara su mente. Con la mano derecha, activó la trampa más pequeña que había afinado, y un destello azul surgió bajo sus pies, creando una zona de confusión que hizo titubear a los guardias. En ese instante, sacó su espada de madera, la cual había forjado en el bosque con la ayuda de Lyra, y la empuñó con determinación. «No seré una pieza más en tu tablero», declaró con firmeza, mientras el sonido de su voz resonaba entre los muros. Los secuaces del círculo reaccionaron al instante, lanzando hechizos y flechas. Aiden, sin perder el ritmo, combinó la trampa con un hechizo de viento que había aprendido recientemente, desviando los proyectiles hacia el techo. Cada explosión de energía que surgía a su alrededor parecía reforzar su confianza, como si la magia respondiera a su voluntad. Lyra, que había llegado silenciosamente por la puerta trasera, lanzó una curación rápida que le devolvió la energía perdida en la primera emboscada. El enfrentamiento se prolongó varios minutos, pero la táctica de mezclar trap con los hechizos cotidianos demostró ser letal. Cuando el Lord Varric intentó invocar una barrera de sombras, Aiden activó su habilidad al máximo, reduciendo el tiempo de enfriamiento a la mitad mediante la técnica que había descubierto en sus entrenamientos. La barrera se rompió bajo la presión de la trampa, y el propio Varric cayó de rodillas, sorprendido por la rapidez del joven. Con la victoria parcial, Aiden tomó la decisión de no destruir a Lord, sino de obligarlo a escuchar. «Si buscas controlar a los talentosos, hazlo bajo mi condición, libertad para cada uno, sin cadenas ni servidumbre». La propuesta, inesperada, dejó a Varric sin respuesta inmediata, mientras los demás miembros del círculo murmuraban entre sí, evaluando la audacia del recién llegado. Lyra, al ver el gesto de Aiden, asintió con una sonrisa tenue. Sabía que aquel momento marcaría el inicio de una nueva era para todos los que habían sido subestimados. El eco de la batalla se desvaneció, pero la determinación de Aiden permanecía firme, listo para enfrentar los retos que el círculo aún le depararía. Con el corazón firme y la mente clara, se preparó para el siguiente paso de su ascenso, sabiendo que el verdadero enemigo estaba lejos de ser vencido por completo. Almohadilla fase 4, éxito enorme. El salón del círculo estaba iluminado por lámparas flotantes que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Aiden entró con la mirada baja, aún recordando la humillación que había sufrido en la plaza del mercado. El maestro Selin, un hombre de barba plateada y ojos profundos, le extendió la mano y le habló con voz serena: «Te ofrecemos entrenamiento, pero esperamos tu lealtad absoluta». Aiden asintió, sintiendo que aquella oportunidad era la única salida de su precariedad. Los primeros días transcurrieron entre rutinas agotadoras. Selin le mostró una serie de artefactos de cristal negro que resonaban al contacto con su energía.
Cada pieza era un conducto que amplificaba la capacidad de su habilidad trap, pero a cambio exigía un precio inesperado. Cada uso demandaba un fragmento de recuerdos. Cuando el cristal vibró, Aiden sintió que una imagen de su infancia se desvanecía como niebla bajo el sol. Lyra, la joven guardia del círculo, lo observaba mientras practicaba. No pierdas la esencia de quien eras, le susurró, mientras le entregaba un amuleto que estabilizaba el cooldown de su poder. Aiden notó que el amuleto emitía un suave zumbido cada vez que su mente intentaba retener un recuerdo. Con cada entrenamiento, su cuerpo se volvía más ágil y su trap más letal, aunque su historia personal se desdibujaba lentamente. Una tarde, mientras entrenaba en el patio interior, el aire se volvió denso y una sombra se deslizó entre los pilares. Mara la sombra emergió, con la mirada fulminante y la hoja de obsidiana reluciendo al sol. Ese poder no te pertenece, gruñó, avanzando con pasos silenciosos. Aiden sintió una corriente helada recorrer su columna y, sin pensarlo, activó el primer trap mejorado que había aprendido. El artefacto de cristal emitió destellos azules y una red etérea se desplegó bajo los pies de Mara. La mercenaria intentó romper la trampa, pero cada intento le desgarraba la ropa, dejando al descubierto cicatrices de antiguas batallas. Aiden, concentrado, ajustó la frecuencia del trap, logrando que la red se volviera más densa y atrapara la sombra de la atacante. La energía del circuito resonó con el amuleto de Lyra, que amplificó la señal y provocó una explosión de luz. Mara forcejeó, gritando con rabia, pero la trampa la mantenía inmóvil. Aiden aprovechó para lanzar su propio ataque, una ráfaga de energía que surgió del cristal y se dirigió al corazón de la sombra. La explosión resonó en todo el patio, y cuando el humo se disipó, la figura de Mara yacía inconsciente, su capa ennegrecida arrastrada por el viento. Aiden sintió una oleada de poder que nunca antes había experimentado, y al mismo tiempo una punzada de vacío al ver que el recuerdo de su primera victoria se desvanecía. Selin y Lyra se acercaron, observando el resultado con admiración. «Has dominado el trap», dijo Selin, colocando una mano en el hombro de Aiden. «Ahora perteneces al círculo, pero también has demostrado que puedes superar a quienes intentan arrebatarte lo que es tuyo». Lyra sonrió, mostrando una diente de leche que había perdido años atrás, y añadió, «Tu futuro está escrito en la arena, pero tú decides cómo tallarlo». Mientras el sol se ponía, la luz dorada bañó el patio y los cristales resonaron una última vez. Aiden miró al horizonte y, aunque parte de su historia se había esfumado, una nueva determinación surgió en su pecho. Cada paso que daba ahora estaba marcado por la promesa de un poder que, aunque costoso, le abriría puertas que antes solo existían en sus sueños. Con el círculo azulado y la amenaza de Mara neutralizada, el joven ordinario estaba listo para afrontar los desafíos que el reino le presentara, sabiendo que la verdadera fuerza residía en su capacidad para transformar la pérdida en impulso. Almohadilla fase 5. Arrepentimiento. Aiden despertó bajo la cúpula de cristal que cubría la sala del círculo, con la luz del alba filtrándose en finos haces que dibujaban sombras sobre el suelo de piedra pulida. El eco de los susurros del consejo resonaba todavía en sus oídos, y una hoja de pergamino recién escrita reposaba sobre la mesa frente a él. Con el pulso acelerado, desplegó el documento y descubrió la verdad que lo dejó helado. La habilidad Trap había sido concebida por los mismos fundadores del círculo, una herramienta diseñada para controlar a los talentosos y someter a los débiles. Cada línea del manuscrito describía la arquitectura del código oculto, la manera exacta de manipular el intervalo entre activaciones. La traición de su propio poder lo golpeó como una tormenta inesperada. Mientras procesaba aquella revelación, la puerta de la sala se abrió con un crujido solemne y apareció Lord Varric, su capa negra ondeando como una sombra viviente. Los ojos del señor del círculo centellearon con una mezcla de cálculo y ambición. Aiden, dijo con voz profunda, ya conoces el origen de tu don. Ahora comprenderás su propósito final. El trap no solo captura a los enemigos, puede fracturar la barrera dimensional que separa nuestro reino de los abismos más oscuros. Varric dio un paso adelante, y una proyección holográfica surgió del suelo, mostrando una serie de runas entrelazadas que vibraban con energía arcana. Explicó que, al sincronizar el cooldown de Trap con el pulso de la barrera, podrían abrir una grieta lo suficientemente amplia como para invocar una legión de seres de otro plano, garantizando su dominio absoluto.
Cada palabra que pronunciaba era una promesa de devastación, y el aire se cargó con una tensión eléctrica que hizo temblar los cristales. Aiden sintió que sus manos temblaban, pero no por miedo, era la determinación que había cultivado a lo largo de su ascenso. Sin perder tiempo, giró la vista hacia la salida y llamó a los pocos aliados que había logrado reclutar: Lyra, la arquera de la Alianza del Alba, y Maestro Selin, el sabio que le había enseñado a leer los códigos del sistema. Ambos llegaron rápidamente, sus rostros reflejaban la gravedad del momento. «No podemos permitir que Barrick rompa la barrera», dijo Lyra, ajustándose la capucha mientras sus dedos rozaban la cuerda de su arco. «Si lo logra, todo lo que hemos construido se desvanecerá». Su voz se quebró ligeramente, pero su mirada permanecía firme. Maestro Selin asintió, observando los símbolos flotantes con sus ojos de jade. El cooldown está atado a un nodo de energía vital. Si logramos desconectarlo, el trap quedará inactivo para siempre, pero el precio será alto. Sus palabras fueron como un susurro de viento entre las piedras. Juntos, trazaron un plan que los llevaría al corazón del Sanctum donde se encontraba el núcleo del ritual. Sabían que cada paso estaba custodiado por guardias de energía y trampas ilusorias, pero la urgencia les daba alas. Mientras avanzaban por corredores iluminados por faroles de fuego azul, Aiden sintió el latido de su propia sangre como un tambor que marcaba el ritmo de la batalla que se avecinaba. Al llegar al salón principal, Barrick ya había comenzado el conjuro. El aire chisporroteaba y una grieta titilante se abrió en el centro del recinto, pulsando como una herida que sangraba luz negra. Los ojos del señor del círculo se posaron en Aiden, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. ¿Creías que podrías detenerme sin pagar el precio?, musitó, mientras la energía del trap se acumulaba a su alrededor. Aiden levantó la mano y, con un gesto decidido, activó su habilidad. El trap emergió como una red de energía luminosa que envolvió la grieta, atrapando la corriente que intentaba desbordarse. Sin embargo, el cooldown comenzaba a desvanecerse bajo la presión del ritual, y la única forma de sellarlo era sacrificar parte de la propia vida del portador. Consciente de la magnitud del acto, Aiden cerró los ojos y dejó que la energía fluyera hacia su interior, sintiendo como cada fibra de su ser se encogía bajo la carga. Lyra disparó una flecha de luz que atravesó la barrera, rompiendo el sello que protegía el núcleo del ritual. Maestro Selin, con una vara de cristal, canalizó una corriente de mana que reforzaba el trap, estabilizando la red mientras la grieta se contraía. El proceso fue doloroso. Aiden vio como sus recuerdos más preciados se desvanecían como humo, pero su voluntad permanecía inquebrantable. Finalmente, el trap se solidificó en un símbolo eterno, y el cooldown se congeló para siempre. La grieta colapsó en un estallido sordo, y la sala quedó sumida en un silencio que parecía absorber la luz misma. Barrick cayó de rodillas, incapaz de comprender cómo su plan había sido anulado por la propia esencia del trap que él mismo había creado. Aiden, con la respiración entrecortada, se apoyó en la pared mientras sentía la energía de su vida menguar. Lyra se acercó y tomó su mano, sus ojos llenos de gratitud y tristeza. «Has entregado más de lo que cualquiera esperaría», dijo con voz temblorosa. «Tu sacrificio nos ha salvado a todos». Maestro Selin colocó su mano sobre el pecho de Aiden, como si intentara absorber la última chispa de fuerza. «Tu nombre será recordado en los anales del círculo», afirmó. «La barrera está segura, y el trap ya no será una arma de destrucción». Con el último aliento, Aiden sonrió débilmente, sintiendo que el peso de la culpa y la humillación había sido reemplazado por la paz de haber protegido aquello que ahora consideraba su hogar. Mientras su visión se desvanecía, la luz de los cristales reflejaba su figura en el suelo, como un último testamento de la transformación de un joven ordinario en un héroe legendario. Almohadilla fase 6. Continuar adelante. El alba se alzaba sobre la plaza central, y bajo la luz tenue de los faroles recién encendidos, los miembros del círculo se reunían una última vez. Lord Barrick, con la mirada vacía, anunció que la era de la élite había terminado. Los sellos que mantenían la magia reservada se romperían y el poder fluiría libremente por las calles. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud, pero cuando los ancianos del consejo alzaron sus varitas y dejaron caer destellos de energía, la promesa de una magia democratizada se hizo palpable. Aiden observaba el proceso desde el borde del escenario,
su mente repasando cada paso de la ruptura de los sellos. Cuando la última barrera se desvaneció, un torrente de luz azulada se esparció como un río de fuego líquido, alcanzando los rincones más oscuros del reino. Los campesinos y artesanos, que jamás habían visto la chispa de un conjuro, alzaron sus manos temblorosas y sintieron una corriente cálida recorrer sus venas. Con el círculo disuelto, los antiguos maestros comenzaron a buscar discípulos entre la gente común. Aiden, ahora reconocido como el único que había dominado la habilidad trap, aceptó el llamado de la responsabilidad. En una humilde casa de piedra, convirtió una habitación en una aula improvisada, donde los niños y adultos que no poseían talento alguno se sentaban en bancos gastados. Cada lección empezaba con un simple ejercicio de respiración, seguido de la práctica de trampas elementales que él mismo había afinado para reducir el tiempo de enfriamiento. Lyra, la compañera de viajes que había sobrevivido a la sombra de Mara, tomó el rol de asistente. Con una sonrisa tranquila, entregaba pergaminos a los estudiantes y corregía sus trazos con paciencia. No necesitas ser un prodigio para protegerte, repetía mientras mostraba cómo un gesto sutil podía atrapar una chispa de fuego y convertirla en una señal de alerta. Los rostros antes apagados empezaron a brillar con una chispa de confianza. Una tarde, mientras revisaban los registros de los estudiantes, un anciano llamado Edrin llegó con un artefacto de sangre cubierto de runas antiguas. Este relicario perteneció al guardián de los recuerdos, murmuró, sus dedos temblorosos al tocar la superficie rojiza. Al colocar el objeto sobre la frente de Aiden, una corriente de energía rojiza se expandió, y su visión se nubló brevemente. Cuando la luz se disipó, imágenes de su vida anterior surgieron como destellos, la ciudad que dejó atrás, la familia que perdió y el día en que fue arrastrado al portal del reino. Los recuerdos regresaron como una tormenta, pero en lugar de desbordarse en dolor, Aiden los recibió como piezas que completaban un rompecabezas. Comprendió que su habilidad trap había nacido de un accidente en su mundo natal, y que la forma de minimizar el cooldown había sido un experimento de supervivencia. Con esa información, pudo enseñar a sus estudiantes una variante de la técnica que reducía aún más el tiempo entre usos, sin sacrificar la estabilidad. Con la magia al alcance de todos y la sabiduría de los antiguos reunida, Aiden decidió fundar una nueva orden. La llamó Vigilancia del Alba, y su objetivo era proteger a los débiles, aquellos que nunca habían sido elegidos por el círculo. Reunió a los ancianos que habían apoyado la democratización y a los nuevos aprendices, formando un consejo mixto que deliberaba sobre cada misión. En la primera asamblea, el plan tomó forma: patrullar los caminos más peligrosos, ofrecer refugio a los desplazados y entrenar a los ciudadanos para que pudieran crear sus propias trampas defensivas. Mara la Sombra, al enterarse del nuevo orden, intentó atacar la sede, pero encontró a los estudiantes ya preparados, sus propias trampas reflejando la energía que ella lanzaba. El enfrentamiento terminó con la mercenaria derrotada, sin necesidad de derramamiento de sangre, gracias al ingenio colectivo. Aiden caminó entre los nuevos reclutas, escuchando sus historias y compartiendo la suya. Cada relato reforzaba la convicción de que el equilibrio recién encontrado no era estático, requeriría vigilancia constante y adaptabilidad. Cuando la tarde se tornó gris, una brisa fresca acarició la fachada del edificio, como si el propio reino aprobara la transformación. Los ancianos, satisfechos, entregaron a Aiden una insignia de cristal que brillaba con la energía de todos los que habían contribuido a la causa. Con ella colgaba la frase unidad en la diversidad, recordándole que la fuerza no residía en la superioridad, sino en la cooperación. Al colocarla sobre su pecho, sintió una calidez que se extendió hasta sus dedos, confirmando que el nuevo equilibrio había echado raíces. Con el sol poniéndose, los estudiantes encendieron antorchas que iluminaban la calle, y Aiden, de pie frente a la multitud, proclamó que la verdadera magia era la que surgía del corazón de cada individuo. La gente aplaudió, y en sus ojos se reflejaba la certeza de que, a partir de aquel día, ningún debilucho tendría que temer al olvido ni a la opresión. El futuro, aunque incierto, se presentaba lleno de posibilidades para quienes aprendieran a usar su propia